Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El tema que veremos hoy son interacciones entre los organismos. ¿Cómo son las interacciones en un ecosistema? Una categoría de interacciones describe las diferentes maneras en las que los organismos obtienen alimento y energía. Algunos organismos pueden producir su propia comida, mientras que otros la consiguen al comer otros organismos. Un organismo que debe obtener sus nutrientes al comer. Otros organismos se llaman consumidor o heterótrofo. La energía y los nutrientes de estos alimentos para crecer, reproducirse y realizar todas las actividades de su vida. Todos los animales, todos los hongos y algunos tipos de bacterias son heterótrofos y consumidores. Son depredadores, cazan, capturan, matan y comen a otros animales, que son sus presas. La presa trata de evitar que se la coman al ocultarse, huir o defenderse usando varias adaptaciones y estrategias. Por ejemplo, el camuflaje de un pulpo o un ciervo, la velocidad de una liebre o de un impala, o la picadura de una abeja o de un erizo de mar. Si la presa no tiene éxito, se convierte en una fuente de nutrientes y energía para el depredador. Si la presa es exitosa y alude a su depredador, este debe gastar energía valiosa para continuar la cacería en otro lugar. Los depredadores pueden también ser presas, según la parte de la cadena alimenticia que observe. Por ejemplo, una trucha actúa como depredador cuando se alimenta de insectos, pero es una presa cuando se la come un oso. Todo depende de los detalles específicos de la interacción. Cuando un consumidor se come a un productor, obtiene de estos los compuestos moleculares y la energía química que se encuentra en el cuerpo del productor. Todas las demás formas de vida dependen de las moléculas ricas en energía hechas por los productores, ya sea de manera directa, el comer productores, o bien indirectamente al comer organismos que han comido productores. Un consumidor primario se alimenta de productores, por ejemplo, una oruga que come hojas. Un consumidor secundario se alimenta de consumidores primarios, por ejemplo, un petirrojo que se come a la oruga, y puede ir aún más lejos. Un consumidor terciario se alimenta de consumidores secundarios, por ejemplo, un halcón que se come al petirrojo. Un solo individuo puede actuar como un tipo diferente de consumidor según lo que coma. Cuando un oso come moras, por ejemplo, es un consumidor primario, pero cuando come un pez podría ser un consumidor secundario o terciario. Depende de lo que haya comido el pez. Los organismos juegan un papel en la trama de la vida y todo ser viviente morirá en algún momento. Aquí es donde entran en acción los carroñeros y los detritívoros, que comen los detritos o partes de cosas muertas, y los descomponedores. Todos estos organismos a menudo pasan desapercibidos al observar el funcionamiento de un ecosistema. Estos organismos descomponen cadáveres, partes de cuerpos y productos de desecho y regresan al ecosistema los nutrientes y minerales almacenados en ellos. Esta interacción es crítica para nuestra salud y para la salud de todo el planeta. Sin estos organismos, nosotros estaríamos literalmente sepultados por cosas muertas. Cangrejos, insectos, hongos y bacterias son ejemplos de estos importantes especialistas en la limpieza. Otra categoría de interacciones es la simbiosis. Los impactos de la simbiosis pueden ser positivos, negativos o neutrales, como los individuos implicados. Cuando los organismos se proporcionan recursos o servicios el uno al otro, la interacción es mutuamente beneficiosa. Otras relaciones simbióticas, ganador-ganador, se conocen como mutualismo. Por ejemplo, las hormigas que viven en un árbol
pueden protegerlo contra algún organismo que quiera comérselo, y al mismo tiempo el árbol ofrece un hogar seguro para las hormigas. Las relaciones simbióticas no siempre son positivas para ambos participantes. A veces hay claros perdedores, por ejemplo, en el parasitismo. El parásito se beneficia mientras que el hospedero se perjudica, como es el caso de una garrapata cuando chupa la sangre de un perro. La depredación es otra relación ganador-perdedor, pero no es una interacción simbiótica. El depredador se beneficia y la presa tiene un daño letal, pero es una interacción a corto plazo. En el parasitismo, el parásito generalmente no mata a su hospedero, solo se alimenta de él durante el tiempo que esté vivo. Otras interacciones simbióticas, llamadas comensalismo, son beneficiosas para un organismo, pero no afectan al otro de manera positiva ni negativa. La interacción es aparentemente neutral para uno de los organismos. Por ejemplo, un percebe que está pegado a una ballena puede viajar miles de kilómetros colectando y filtrando alimentos de las corrientes de agua. A la ballena no parece afectarle la presencia de estos pequeños polizones. Sin embargo, quizá estos percebes generan una pequeña resistencia al movimiento de la ballena en el agua y por lo tanto esta tiene que usar un poco más energía para moverse. En ese caso, habrá un impacto negativo para la ballena. Competencia. Es cuando dos organismos compiten o luchan por un mismo recurso limitado, como alimento, refugio, pareja o luz solar. Usualmente hay un ganador y un perdedor. Pero si los competidores pelean hasta la muerte y se matan el uno al otro, la interacción se convierte en negativa para ambos. La competencia puede ser tanto intraespecífica como interespecífica. Una interacción intraespecífica ocurre dentro de una misma especie, por ejemplo, dos elefantes marinos machos que compiten por un harén de hembras, o dos plantas de hiedra que compiten por espacio y luz solar. Y una interacción interespecífica ocurre entre miembros de diferentes especies, por ejemplo, cuando dos especies distintas de coral en un arrecife compiten por espacio y luz solar y tratan cada una de sobrepasar a la otra. Si la competencia es a largo plazo y ocurre entre dos especies diferentes, será otro ejemplo de simbiosis. Es importante mantener el equilibrio poblacional, que es la relación entre nacimientos y muertes de los seres vivos, porque la interacción entre depredadores y presa, como la competencia inter e intraespecífica, son parte del equilibrio de los ecosistemas. Los humanos somos consumidores y depredadores cuando cazamos, matamos y comemos otros animales, como un pez o un ciervo, o cuando comemos el pollo que compramos en la tienda o en un restaurante. También tenemos muchas relaciones mutualistas con otros organismos, como en nuestras mascotas. La competencia por recursos y hasta por parejas también ocurre entre los seres humanos. Las interacciones entre los organismos, incluidos los seres humanos, son la naturaleza de la vida y tienen un impacto enorme en el funcionamiento y la salud del ecosistema. Para aprender más, observemos el siguiente video. Para sobrevivir, el depredador debe cazar a su presa. Esta escena es indispensable en los ecosistemas. Pero, ¿qué pasaría si la población de depredadores creciera más de la cuenta? Ciencias y tecnología, biología, primer grado. Bloque 1. 4. Las interacciones entre los organismos. Los grandes cazadores. Vayamos por partes. En todo ecosistema conviven diferentes especies. Por ejemplo, ratones y búhos, linces y liebres, leones y cebras. Si hacemos un recorrido por el norte del continente americano, específicamente por las frías tierras de Alaska y Canadá, encontraremos a este individuo, el lince.
y podremos observar cómo se relaciona con otros individuos de su especie, es decir, con otros linces para reproducirse y protegerse mutuamente. También podremos comprobar cómo es que la población de esta especie interactúa con su medio ambiente. Nace, crece, se reproduce, consume recursos y finalmente muere. Asimismo, cuando mueren sus desechos sirven de alimento o fertilizante para la tierra. Pero, ¿qué pasaría si de pronto se duplicara la población de linces? ¿Qué provocaría una mayor población de linces en la comunidad con la que comparte el hábitat? Sin duda las liebres, presas favoritas de los linces, se sentirían intranquilas, aunque probablemente los linces también se preocuparían. Veamos por qué. Ya sabemos que en un ecosistema todo está estrechamente relacionado y que lo que ocurre en una población afecta directamente a toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, la interacción entre depredador y presa, aunque nos parezca violenta, es necesaria y requiere de mantenimiento de equilibrio. Si por alguna razón la población de depredadores creciera, ¿qué pasaría con las presas? Retomando nuestro ejemplo, más linces necesitarían más comida. En un principio, los linces podrían cenar liebres, liebres y más liebres. ¿Pero por cuánto tiempo? No podría ser por siempre, porque la comida comenzaría a escasear. Es decir, la población de liebres se haría mucho más pequeña. Entonces le tocaría al lince pagar las consecuencias. Así es, al escasear su alimento, es decir, las liebres, muchos linces morirían de hambre y poco a poco su población disminuiría. Un alivio para la población de liebres, porque al fin podría recuperarse, aunque le llevaría algo de tiempo. Los ciclos que hemos visto fueron documentados durante 100 años por la Compañía de la Bahía de Hudson, dedicada a la comercialización de pieles. Los investigadores que participaron en dicho estudio dejaron en claro que el crecimiento de la población de depredadores y la de presas estaba muy sincronizado y se repetía casi cada 10 años. Las matemáticas de la naturaleza. En la relación de depredación, el depredador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Pero esta relación es fundamental en la naturaleza para regular la población de cada especie. ¿Qué pasaría si los depredadores dejaran de existir? Probablemente la población de presas crecería hasta convertirse en una auténtica plaga, la cual acabaría con otros recursos. Por ejemplo, las liebres del ejemplo anterior no tendrían depredador y consumirían todos los pastos de la zona que habitan, afectando a otras especies que también se alimentan de ellos. Entonces, gracias a los ciclos de autorregulación que se han explicado, las poblaciones de depredadores y sus presas se mantienen en el límite que el ecosistema puede soportar. Esta dinámica de regulación en las poblaciones puede observarse en todas las relaciones de depredador-presa. Como hemos visto, la relación depredador-presa conserva el equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema. Así, en la naturaleza, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren, en ciclos de autorregulación que permiten a cada comunidad subsistir. ¿Qué factores rompen este equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema? ¿Qué sucede cuando la urbanización altera las zonas de caza de los depredadores? ¿Cómo nos perjudica a los seres humanos el que la relación depredador-presa deje de existir? Te hice un mapa conceptual con los tipos de interacciones que vienen en el video. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Gracias por ver el video. Cuídate y hasta pronto.